Semana donde estamos estudiando el Salmo 23 y en este día vamos a estar estudiando el verso 3. Recuerda que ya hemos visto en las semanas pasadas acerca de cómo Dios obra en medio de las necesidades que tenemos. Entonces estamos viendo cómo Dios trata con nuestras preocupaciones, con nuestras ocupaciones, y también hoy hablaremos entonces con nuestras emociones dañadas. Quiero leer el Salmo 23, el de hoy es el verso 3, pero voy a leer el 1 y el 2. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Hasta ahí. Confortará mi alma. El Señor cómo trata con nuestras emociones dañadas. El alma del ser humano, nuestra alma, y en el libro de los Salmos sí que observamos eso, debe ser restaurada por el Señor, tratada por el Señor. Debe tener algo especial de parte del Señor en cuanto a la sanidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos susceptibles a herir, pero en el caso de recibir, es de recibir heridas. La vida no es fácil, la vida es dura. En tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, en tiempos no de pandemia lo vamos a vivir. Hay momentos en nuestra vida de desaliento, de desesperación, momentos de depresión, hay momentos de cansancio, hay momentos de frustraciones, hay momentos de miedos. Todos tenemos situaciones, bien sea que situaciones del pasado nos han tenido hoy en la circunstancia que nos encontramos, o que hoy estamos viviendo y enfrentando circunstancias que nos dan mucho dolor. ¿Cómo Dios puede ayudarnos en medio de estas necesidades? Nosotros necesitamos que el Señor haga 3 cambios esenciales en nuestra vida. Lo primero es permitir que Dios trate con esas culpas que nosotros manejamos. Lo segundo es permitir que Dios alivie las penas nuestras. Y lo tercero es que el Señor cambie los rencores que podemos estar manejando. Entonces la culpa, la pena y los rencores es necesario que sean tratados. Y quiero hablar en esta hora entonces de cada uno de estos aspectos. Amén. Basados en estos principios de las Sagradas Escrituras. No hay nada que haga más daño a algún ser humano que el que lleve esas cargas que tienen las culpas. Es fácil decir que nosotros podemos esconder una culpa, pero realmente no es fácil esconder las culpas. ¿Por qué? Porque hay 2 factores en nosotros. Lo primero es que quienes conocemos del Señor, vamos a tener algo que nos va a redarguir dentro de nosotros mismos cuando tenemos culpa. Y lo segundo que nosotros estamos mirando es que aun cuando alguien no conozca al Señor, el Señor ha colocado un semáforo interno, una conciencia en cada uno de nosotros, que aunque algunos la hayan opacado, la hayan silenciado, no escuchen mucho. Cuando uno es creyente y Dios le habla a uno a través de la conciencia, que ya el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu y es una guianza de Dios directamente, es esa voz que no se oye como un susurro por allá, sino que ya es grande. Cuando estamos cauterizados por el pecado, es una voz que uno le dice: quédese calladita, no hable muy duro. Aún así, la culpa que está ahí hace grandes heridas a nuestra vida. En el Salmo capítulo 38, estamos viendo una experiencia muy dolorosa para el rey David, y habla acerca de lo que es el pecado y cómo nosotros somos contristados a través del pecado. Voy a leer algunos textos nomás. 38, verso 4. Bueno, no, me voy a devolver. A mí me gusta siempre leer el contexto, disculpen. Pero dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. Era un reconocimiento y una falla, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí han descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira
ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Sencillamente está hablando de la culpa, está hablando de lo que está sintiendo frente al pecado que todavía tiene sobre sí. El versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. La culpa en el ser humano es algo tremendo. Nosotros tenemos que saber, aprender a bregar con la culpa de la mejor manera. Yo creo que quienes hemos tenido una experiencia con el Señor podemos entender un poquito el trato de Dios para ella y entender que mientras nosotros carguemos con ella, no vamos a tener paz. Cuando uno tiene estas situaciones lo atan a uno y uno va a recordar siempre y va a estar ese sentimiento de responsabilidad frente a actos que nosotros hemos hecho. Entonces, sentirnos culpables, yo creo que todos los seres humanos en algún momento vamos a sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores. Tú no eres la única persona que carga con esas culpas. Y discúlpame que te lo diga de esta manera, pero una culpa es algo terrible. Cuando llegué al municipio de Sabaneta hace muchos años, que un amigo me invitó, vine una sola vez en mi vida a Sabaneta antes de ese momento, y me parecía lejísimos, no existía metro, no existían estas cosas, y cuando un amigo me dijo, vamos a Sabaneta, eso es un pueblo lejano de Medellín en esa época, vinimos a mirar el caso de una familia, y por un señor que habían orado varias ocasiones por él. En la tradición le habían colocado los santos óleos, pero este señor tenía algo que le ataba. Decían, pastor, hay algo que ata a este hombre, vamos a hablar con él. Él estaba ya en un estado muy mal. Entonces llegamos a la casa de este hombre y me pidieron orar para que el Señor lo sanara. Y yo les dije, pues yo no puedo saber si Dios lo va a sanar o no, pero lo que sí puedo hacer es hablar con él. Y me entré a la habitación, yo pedí que me dejaran momentos a solas con él, empecé a orar por él y yo vi que él fue recobrando pues no, se puso activo de una vez, pero yo le hablaba y él empezó a reaccionar, empecé a orar por él y en algún momento hablé a su oído y le dije, hay algo que está atando tu vida, y me dijo que sí. Seguí orando por él y un momento dentro de la relación que tuve con él, que el Señor le dio un momento de respiro y él me decía, no soy capaz de morir, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que yo tengo 2 hogares, en las 2 hogares tengo el mismo número de hijos y lo hablamos muy despacio, lo hablamos un buen rato y mi familia no sabe, esta es mi familia principal, él dijo real, y, y no saben lo que estoy viviendo, lo que viví en mi vida con otro. Pero yo le hablaba y le decía, tú tienes que soltar esa carga, y me decía que no, debes de confesarle a tu esposa esa carga porque esa carga no te da paz. Es él entró en un momento difícil, claro, y yo empecé por la palabra a mostrarle la necesidad de él disfrutar del perdón. Y le hablaba acerca de que todos los seres humanos tenemos esa carga, pero que él debía de enfrentar a su familia. Fue un tiempo largo el que estuvimos ahí, él descansaba, yo me iba, volvía a entrar a hablar con él y en un momento determinado o determinante, él autorizó que su esposa sola entrara sin los hijos, ya eran gente adulta, y hablamos y yo le empecé a expresar a ella, porque no había mucha facilidad de palabra de él, y a contarle lo que él vivió. Fue muy difícil, tuvimos que prepararla también a ella, porque ella no sabía lo que estaba viviendo en la vida. Yo le decía, él está viviendo un infierno y no puede descansar. Primero hablé con ella cosas, y ya después que ella entró y que habíamos hablado y que también hablamos con ella de la necesidad de perdón, este hombre muy compungido, yo le relacioné y él pudo confesarle de una u otra manera.
su culpa, ya había hablado conmigo, yo le hablaba a ella. Y un momento de mucho dolor, pero en medio del dolor, mmm, gracias a Dios ella pudo perdonarlo, se abrazaron. Después pasaron los hijos, lo abrazaron, oramos por él y eso fue en las horas terminamos ya en las horas de la tarde, llegando ya a las 6 de la tarde, no fuimos. Y ya en las horas, entrada la noche, me llamaron a mi casa y me dijeron, el señor por el que oramos esta tarde falleció. Y su cara no tenía el rostro tan maltratado. Gracias a Dios le entregó su vida al Señor. Como ministros del Señor, a muchos ministros nos ha tocado esta situación, pero qué duro fue ver que él llevaba meses penando, sufriendo, porque había un dolor en su alma. Hay personas que no están en este momento en una tumba. A lo mejor estás tú en tu casa y cargas, con unas culpas que es necesario, primero que todo, que Dios quite de tu vida y de tu corazón esa culpa que te puede destruir. Al igual que cuando hemos hablado de la ira, de la rabia, de la falta de perdón a otras personas y que eso te destruye, la culpa también destruye, porque es la falta de confesar y de dejar que esa carga que uno está llevando sea libre uno y uno pueda lograr tener una paz junto con su familia. En estos días hemos estado atendiendo casos a nivel telefónico y exactamente lo mismo se ha vivido con otras personas que han estado penando, pero que gracias al Señor han logrado la paz. Entonces, la culpa es algo que puede estar ahí y que la única manera de alejarnos de ella es confesándola. De lo contrario, es como cargar un muerto. ¿Te imaginarías uno cargando a una persona muerta a las espaldas y que ella se esté descomponiendo y que esa descomposición lo esté afectando a uno y también lo está descomponiendo a uno? Es muy duro, sí. En personas que de una u otra manera han manejado autoridad o manejamos autoridad, no es fácil. En mi caso como pastor, como algunos de ustedes, mis hermanos, saben, me ha tocado en los momentos que yo he fallado reconocerle a la comunidad que pastoreo y decirles, he fallado. Cuando yo comencé a ministrar y yo decía reconocer mis errores, que si yo reconozco mis errores, la gente, voy a perder autoridad delante de la gente que me escuche, porque van a decir, vea, y si eso es él. Pero de un momento, si eso es nuestro pastor, pero en un momento determinado el Señor nos enseñó. Y la primera vez que yo lo hice, noté que en vez de perder a la gente que me rodeaba, gané autoridad, porque ellos me vieron como yo soy, un ser humano. Las personas que servimos a Dios seguimos siendo seres humanos. ¿Seguimos fallando? Pues claro, seguimos fallando. Amamos a Dios, queremos lo mejor, queremos dar un buen testimonio de la fe, queremos mostrar a un Dios poderoso, pero lo tenemos que vivenciar nosotros. Y en la medida que experimentemos el perdón de Dios, podemos hablar acerca del perdón de Dios. Entonces, hay que confesarlas y sacarlas de nuestra vida, porque mientras no lo hacemos, no lo logramos. Tenemos que aprender a librarnos de la culpa y aprender mientras nos libramos de ella y cómo manejar cada paso que damos para ir soltarnos de esa situación. Lo último que tú puedes hacer al tener una culpa en tu vida es que tú la niegues. Porque hay algo dentro de ti, hay una conciencia. Todos hemos sido creados con valores. Y esos valores con el que nosotros fuimos creados, ahí están. Y al nosotros querer ocultar, hay una lucha dentro de nosotros. Recuerda lo que hablábamos en la clase pasada, una de las enseñanzas pasadas, acerca de esos dos perros que viven en nosotros, perros de raza brava, negro, blanco, dos pitbull blanco y uno negro. Y que el pitbull blanco representaba el bien y el pitbull negro el mal, y que entre ellos hay una guerra, y la pregunta era ¿cuál de los dos perros quieres que gane? El blanco representando el bien o el negro representando el mal. La mayoría dijeron el blanco, pero lastimosamente el blanco no va a ganar porque es blanco. El pitbull, el perro ese que vive dentro de mi corazón, el que va a ganar la batalla es el que yo mejor alimente. Usted quiere que gane el blanco, ponga a aguantar hambre el negro.
y el blanco va a ganar. Y en el caso de la vida, para que esas cosas no nos ganen terreno, tendríamos nosotros que dar buenos pasos. No es fácil aceptar situaciones que hemos hecho, pero el mejor remedio para nosotros salir de esa situación es confesarlo a pesar de la vergüenza, confesarlo a pesar de las situaciones que yo pudiera pensar que me van a cargar. Hace algunos años conocí a un muchacho de aquí de la ciudad de Medellín, yo estaba en Bogotá. Él había sido un delincuente y en medio de la delincuencia pues él había cometido muchos errores, había asesinado a una persona y él conoció al Señor en un proceso de resocialización que teníamos. Era una persona muy especial. En el centro de resocialización dentro de los muchachos que estaban recuperando, llegó a ser capacitado para que fuera un operador terapéutico, un amigo y formar a otros y fuera amigo de los que estaban en resocialización. Pero él siempre cargaba esa culpa y hubo un momento donde como amigo yo le decía, ¿por qué no te acercas a las autoridades? Ya había averiguado el pasado, él figuraba en el pasado judicial y cuentas que estás en un proceso de resocialización y que has pasado ya 2 años, que ya antes apoyas acá y que ¿qué pueden hacer por ti? Llevas 2 años en resocialización, ¿qué esperanzas tienes? Pues déjame decirte que él decía, no, a mí me da miedo, donde me cojan me dejan allá 30, 40 años, no, yo por allá no voy, yo por allá no voy. Es tu situación, es tu vida, tú verás, pero siempre andaba con miedo, vamos para tal parte, y en alguna ocasión como que se le olvidó, y estábamos en un aeropuerto y lo dejaron. En Bogotá, él tuvo que pagar en la cárcel de La Picota un tiempo. Y estando en la cárcel de La Picota, él decía, pero ¿por qué si me manejé tan bien después de eso? Sí, pero hay consecuencias de una vida, pero Dios es misericordioso. La condena fue muy alta, pero Dios tuvo misericordia. Y hizo 2 cosas en él. La primera fue que él descubrió un talento que él no sabía que tenía. Y dentro de la misma cárcel de Bellavista Dios lo levantó un liderazgo espiritual. Él en el patio era reconocido por sus compañeros como un hombre espiritual de oración. Lo buscaban, les daba consejería, les predicaba, parecía el pastor del patio. Y de una u otra manera Dios lo llevó a experimentar tan lindo el perdón que lo pudo dar. Él ya está afuera, él tiene su hogar organizado, es muy apreciado por las personas que lo rodean porque es una persona muy linda y muy especial. Y tarde que temprano lo alcanzó, gracias a Dios. Lo alcanzó de buena manera. ¿Por qué lo digo de buena manera? Pues porque al menos pudo estar en un lugar y no perdió la relación con el Señor y se dio cuenta. Y yo después lo escuché predicando acerca de la necesidad de estar limpios con nuestra conciencia y con otros. Y la recomendación que él siempre dio fue, en el momento en que el Señor te ha sanado, necesitas acercarte a la persona que le has hecho daño y necesitas a esa persona pedirle perdón, pero es más el beneficio que te haces a ti que a la persona. Porque cuando tú experimentas, o al menos pides el perdón, la otra persona decide si lo da o no lo da. Ella decide si lleva esa carga o no la lleva. Pero cuando tú lo has hecho, las cargas que llevan, esas cargas van a caer. Entonces es importante que enfrentemos la situación que estamos viviendo. En el libro de Proverbios, en el capítulo, tú sabes que el libro de los Salmos y Proverbios, en los Salmos se habla de esas experiencias dolorosas de la vida nuestra a través de lo que vive el salmista David. Y en el libro de Proverbios, pues a través de ellos vamos a hallar mucha sabiduría. Nosotros tenemos proverbios populares de nuestra tierra, ¿cierto? Perro que ladra no muerde, pollo peleta donde no te llame no te metas y no sé qué, y todo eso tiene un significado, ¿cierto? Una persona que habla mucho y de pronto no hace nada, cuando las personas están hablando no se meta porque a lo mejor vas a cometer un error, ¿cierto? Pues déjame decirte que la Biblia tiene proverbios que son proverbios de la vida que ayudan a crecer en la sabiduría de cosas que suceden y más cuando es en la palabra del Señor. Y en este libro de Proverbios capítulo 20 versículo 27 nos dice la escritura: lámpara de Jehová
es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Me encanta estudiar las Sagradas Escrituras en forma devocional, porque cuando me acerco a ellas en forma devocional, es Dios y soy yo. Y es la palabra hablando de situaciones que yo puedo estar viviendo. Y lo más lindo de la escritura es que Dios nunca me va a culpar. Yo soy culpable, mi pecado me culpa. Pero Dios siempre va a abrir una opción para ser libre de esas cargas que yo estoy así. Mire que cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, oramos en los pasos del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero llegamos a un momento de el Padre Nuestro que dice, perdóname de la misma manera que yo perdono a otros. Ya lo hablamos, ¿cierto? La dificultad que tienen algunos de experimentar el perdón de Dios es porque no aprenden a perdonar. Pero también dice, no permitas o no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y lo que está hablando es, sepárame de todas las cosas malas. Y hay cosas malas afuera, pero yo quiero decirte que lo más duro para nosotros es que hayan cosas guardadas aquí malas. Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasó en mi infancia y de pronto en algún momento de mi vida, de guardar algún alimento y después sentir un mal olor, y yo qué será ese mal olor, y buscar y encontrar un alimento que en algún momento era una rica fruta, un rico alimento, y que se pudrió y hizo gran daño. Pues en nuestras vidas sucedería lo mismo si nosotros tenemos esa carga y no soltamos esa carga y no la colocamos en las manos de Dios. Entonces, no hay forma de negarla, no la hay. Lo que hemos vivido, lo hemos vivido. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Después de lo que está hecho, no hay desecho. Lo único que podría hacer es enfrentarlo, para que enfrentando esa situación el dolor no sea tan grande y nosotros podemos poder salir de esa situación en la que nosotros estamos viviendo. Y te voy a decir una cosa, a veces es más grande el temor a enfrentar situaciones que realmente lo que se espera. Escuchaba el testimonio de un hombre, bueno, de una mujer, que ella vivió con sus padres en su casa y cuando estaba en su bachillerato era una familia muy conservadora en un pueblo y en aquel pueblo pues había desde todo lo que pasaba se daban cuenta y ella tuvo una relación con un compañero del colegio, con su novio, y ella quedó en embarazo. Cuando ella buscó apoyo en él, pues él sencillamente la desechó y ella en medio del dolor huyó de su casa. Por su casa pasaba el tren y un día de tantos cogió el tren y se fue para la ciudad. Lastimosamente, en la ciudad no encontró, no tuvo a quien acercarse y esta niña terminó primero para su embarazo, después para sostener a su bebé, terminó prostituyéndose. Tenía dos culpas muy grandes. La primera, haber quedado en embarazo. Y que en su casa le decían que las mujeres que quedan en embarazo eran unas mujeres de cero en conducta. Y fuera de eso, se viene para la ciudad y en la ciudad califica las cosas humanas como una mujer de cero en conducta. Y en medio de su dolor y de su sufrimiento y de su explotación, esta mujer algún día se levanta y dice, Dios mío, yo aquí aguantando necesidades y hambre, y por mal que mi familia está, a mí tienen su huertica, sus cosas, ¿cómo estará mi mamá? Y la cogió esa depresión y esas ganas de venir a la casa, pero con mucho miedo de ser rechazada. Ella decía, no, si yo me acerco, pues no, va a ser lo peor, me van a decir que soy una... No quiero saber. Pero la lucha pasó y pasaron los días y ella decidió escribir una cartica. Entonces escribe la cartica y le dice a su familia, a su madre especialmente, que la perdone por la falla que tuvo, por el bebé, que ya había un bebé que estaba por ahí, que ella estaba muy arrepentida de la vida que había llevado, que la vida que estaba llevando tampoco era la más buena y que ella estaba en un deterioro físico,
que le preocupaba mucho el futuro de la niña y que ella quería enderezar sus caminos. Y esta mujer le escribe así a su mamá en la carta, y en la carta le dice: tal día, entre tal día y tal día voy a pasar por mi casa en alguno de los trenes, y yo te voy a pedir un favor, que si me perdonas, coloques un pañuelito blanco en la puerta de la ventana, y cuando pase el tren, pues yo veré el pañuelo blanco y sabré que me has dado el perdón y iré a la casa. Pero si no veo el pañuelo blanco, pues seguiré mi camino y que Dios se apiade de mí. Llegó el día que ella, en el tiempo que ella había dicho que iba a pasar por su casa, y ella venía en el tren y la zozobra, ¿cierto? Si me perdonarán, no me perdonarán, no, pero es que toda esa lucha no me van a perdonar, ¿qué será de mi vida? Destruida, el bebé, porque las mujeres a veces piensan más cuando tienen esa carga. Y ella, al pasar el tren, ella no sabía si abrir los ojos, cerrarlos, y mirar o no mirar, pero al último se decidió. Y cuando ella pasa por el frente de su casa, que era un gran jardín, ella ve que en la puertica de la casa había un pañuelo blanco. Pero no solamente había un pañuelo en la puertica de su casa, había un pañuelo blanco en las ventanas, en el jardín habían sábanas blancas estiradas a través de todo ese jardín. Ya rompió en lágrimas y experimentó el perdón de su madre tan especial. Bueno, su vida fue recuperada. Era más dura su carga, todos esos años de sufrimiento. Me imagino que ya en su casa ella pensaría: tanto sufrimiento, sabiendo que lo pude haber evitado, y me pude haber evitado ir a la ciudad y sufrir y tener una vida donde la utilizaron y donde se sintió muy sucia dentro de lo que ella es. La culpa no se puede aprender a manejar, es como jugar con candela. Hay que quitar de nuestras vidas esas situaciones que nos están dañando, porque hay consecuencias, las vendrán, situaciones vendrán. En ella quedó un hijo, pero me imagino que ese hijo para ella sería en algún momento ese gran consuelo para su propia vida. Necesitamos nosotros reflexionar sobre nuestras actitudes y las consecuencias que hoy estamos cargando, que posiblemente sean más duras las consecuencias que tenemos. Las Sagradas Escrituras nos van a hablar en Romanos 3:23, decir que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice: todos hemos pecado. Nadie se salva. Yo no me salvo, tú no te salvas. Todos hemos pecado. El problema es que cuando yo tengo una situación, creo que soy el peor de todos, o somos la persona, y a veces hasta nos afectamos, y a veces hasta nos maltratamos, y tal vez al mirarnos al espejo decimos: yo soy lo peor, o nos miramos y decimos: vos sos lo peor. Conozco gente que se insultan cuando se miran al espejo, porque no aceptan el hecho de que como otro ser humano han cometido grandes errores. Yo quiero decirte en esta hora que si el amor de la madre de esta mujer fue tan especial para con ella, el amor de Dios es mucho más grande. La Sagrada Escritura nos muestra y nos dice que el segundo amor, que no es igual, que no se le parece, el más parecido al amor de Dios, es el amor de una madre. Y yo creo que todos sabemos que una madre es tan especial, ¿cierto que sí? Pero el amor de Dios va a superar el amor de una madre. Si una madre puede perdonar hasta esta, y estoy hablando de una... Hoy en día hay muchas cosas en el mundo, pero hay... Lo normal del corazón de una madre es que la madre es muy perdonadora. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
y clavándola en una cruz. ¿Qué necesitaríamos nosotros para recibirlo? Solamente acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Con vergüenza? Sí, sí. Yo creo que quienes hemos experimentado el perdón de Dios y lo experimentamos continuamente, nos da mucha vergüenza acercarnos al Señor y decirle: ay, Señor, otra vez yo por acá. ¿Se acuerda del publicano? ¿Qué más podía decirle el publicano a Dios? ¿Será que el publicano fue como el fariseo, entre otras cosas fariseo, que le dijo: Señor, gracias porque vea? Pero el publicano, su actitud: Señor, sé propicio en mí, un pecador. Por aquí otra vez, por aquí me acerco otra vez en medio de mi necesidad. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es crecer en fe y en Dios. Una vez Dios perdona, sabes que no solamente queda eso ahí, porque a veces pensamos: ¿y de ahí qué? Es como el ejemplo que les daba, de aquel que cayó en sus piernas de la moto aquella y quedó levantado todo ese cuerito, ¿cierto? Lo tuvieron que raspar primero, un dolor. Y uno quisiera decirle al médico: no me toque el pie, no, hay que quitar todo eso que ha recibido de la calle, y ya de pronto hay ampolladura, y hay que quitar todo, barrer con todo, y después viene un bálsamo. Hay dolor, pero viene un bálsamo de parte de Dios, y ese bálsamo qué especial es. Y cuando empieza la sanidad, y cuando después disfrutamos de nuestro pie que no se encangrenó, que no se enfermó, y que nuevamente el tejido le cubrió, y nos sentimos como nuevos, y sentimos la piel de nuestros pies como nuevos. Así es el perdón de Dios. Cuando uno aprende a entregar estas cargas, uno siente su vida fresquita. Si no eras capaz de mirar a otra persona, no has sido capaz de mirar a otra persona a la cara, no hay nada mejor que uno experimentar el perdón. Porque cuando uno experimenta el perdón, ya hay un perdón. En el comienzo podrá ser muy doloroso, pero cuando lo experimenta, poder mirar otras personas a la cara, ¿cierto? Qué especial es Dios para con nosotros. Necesitamos acercarnos más a las Sagradas Escrituras para experimentar el perdón de Dios. Una cosa que tenemos que hacer es reconocer la posición que tenemos. Hoy hablaba en esta mañana con un joven que lleva una vida de drogas y realmente no ha sido capaz de librarse de las cargas de la droga. Y yo le decía: ¿por qué no aceptas? Porque le están ofreciendo una ayuda de resocializar su vida y de estar en un proyecto de resocialización donde tenga el tiempo y el espacio necesario. Y le decía: ¿por qué no aceptas la ayuda que te dan y vas a este lugar y recibes las herramientas para superar tus ansiedades, para superar tus culpas, tus cargas? Y este hombre decía: yo no necesito nada, yo solo puedo, yo estoy muy bien. Y es evidente la carga que esta persona tiene y el hecho de que no va a ser... ha luchado por años y necesita una ayuda. Y él decía: yo no necesito de nadie, yo sé que yo solo puedo salir adelante. ¿Cuántos años en ese sufrimiento? Y no se dio cuenta de una cosa, que él tiene ya unos hábitos tan arraigados a su vida que sin la ayuda necesaria no lo puede hacer. Uno de los principios que me gustó mucho de este señor Bill W., fundador de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, fue el hecho de él reconocer su derrota y reconocer que no podía solo, que necesitaba un apoyo. Nadie es solo, tú no eres solitaria, tú no eres solitario, tú te perteneces a alguien, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a una familia, a tus padres. Alguien hay alrededor de nuestras vidas. No nacimos solos, teníamos un cordón umbilical que nos unía a alguien, y Dios ha colocado alrededor de nuestras vidas personas. Es más, cuando ha faltado nuestra persona,
La Sagrada Escritura dice, aunque mi papá y mi mamá me faltaran o me fallaran, con todo el Señor me recogerá. Y hay un grupo de personas cuando te unes a una comunidad cristiana que están alrededor de tu vida, rodeándote para apoyarte. Pues déjame decirte que sin la ayuda del Señor es imposible que nosotros podamos solos, sin ningún tipo de situaciones, lograrlo. Siempre necesitaremos de alguien. El que diga que no necesita de alguien va a necesitar hoy o mañana, se va a enfermar y alguien lo va a tener que cuidar. Algo va a suceder en su vida. Necesitamos entonces abrir el corazón. Y en el caso del Señor, necesitamos hablar con Él. Yo he escuchado gente que dice, Dios mío, usted sabe. Aquí estoy, Dios, usted sabe. Pero ¿sabe qué dice las Sagradas Escrituras? Que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Y muchas veces oramos al Señor así, no, Dios conoce lo que hemos hecho, lo malo que hemos hecho, pero ¿sabes qué necesita Él? Que reconozcamos que lo que hemos hecho nos daña, nos afecta, que nos hemos dañado a nosotros mismos, hemos dañado nuestra relación con Él y hemos dañado nuestra relación posiblemente con personas que nos rodean. El salmista en el Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino. No está diciendo, quédate callado. No, tú quieres que haya algo en tu vida, tienes que encomendar al Señor tu camino. ¿Por qué? Porque hay que colocarle nuestras culpas primeramente a Dios. Cuando yo tengo paz con el Señor, aprendo a tener paz conmigo. Cuando entiendo que Dios está dispuesto a perdonar mis culpas, también puedo entender que yo puedo perdonarme a mí mismo los errores que yo he cometido. Dios me perdona y yo me perdono. Es más, yo te voy a decir algo. Y en el camino de la vida he visto personas que han pedido perdón de corazón. Aún yo mismo lo he hecho. Y la persona a quien he ofendido en algún momento o alguien ha ofendido no ha perdonado, o no me ha perdonado a mí, o no ha perdonado a una persona. Pero después de que Dios me perdone, yo puedo experimentar, es cierto, yo debo estar dispuesto a pedir perdón y a enmendar el error. Y si la persona no lo quisiera hacer, el Señor nos va a dar la paz que nosotros necesitamos y va a permitir que nosotros mismos nos aprendamos a perdonar y a ver cómo Él nos ve. ¿Sabes cómo nos ve Dios? Como imperfectos. Nosotros sin la ayuda de Dios no somos capaces. Él lo sabe. Por eso Él quiere acercarse a nuestras vidas. En Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Por eso nosotros tenemos que permitir que Dios saque de nuestra vida toda carga y toda culpa. Yo estoy seguro que mientras estamos meditando en esta porción de la Sagrada Escritura, el Señor te está hablando de esa situación. Solo tú la conoces. Solo Dios la conoce. Para poder dejar que Dios sea el que trate con tu corazón. El único que se está dañando con el enojo es uno mismo, porque Dios está dispuesto entonces a ayudarnos. De tal manera ha amado Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que si tú y yo creyésemos en Él, no tengamos esas cargas y esas culpas, sino que tengamos en Él, experimentemos la vida eterna. Y algunos piensan que la vida eterna es allá en el cielo. No, yo quiero decirte, allá experimentaremos la vida eterna, pero muchos de nosotros hoy estamos en vida. La Biblia dice que cuando llegamos al Señor hemos pasado de muerte a vida, pero estar en el Señor es recibir de Él todo lo que nos ha querido dar, incluyendo el perdón. Ahí es necesario experimentar hoy para nuestras vidas el perdón de Dios. De lo contrario, hay algo que atará nuestras vidas.
no nos dejará tener ni buena relación con otras personas, porque no tenemos paz. Hace unas 3 semanas, hablando con un joven de un hogar que estamos apoyando, que tiene problemas de drogas, es un personaje muy conocido en el municipio donde estamos. Tiene un apodo muy feo, no lo voy a mencionar, tampoco que si alguien lo conozca, no, es un ejemplo, pero un ejemplo de vida. Y este hombre, un apodo muy fuerte, y con ese apodo tan fuerte, y uno le miraba su rostro, y era un rostro que mostraba tanto dolor en las calles. Perdió su familia le había provisto una forma de vida, un empleo. Ya una persona en la calle mucho tiempo, y me dolía mucho porque nos reuníamos, hacíamos un grupo, y él se hacía por allá. A medida que pues, fue pasando el tiempo, pues yo descubrí un área de él, y era que a él le gustaban los incentivos. Entonces yo empecé a subir a ese lugar y empecé a llevar bombones, chocolatinas, cositas. Entonces él se hacía lejos, no hablaba mucho, sencillamente porque al final yo a todos los que estaban alrededor, aún los que no participaban, pues siempre les doy un bombón. Si alguien pasaba y quiere un bombón, venga, pues yo le doy un bombón. Cuando nos va a acompañar. Y este hombre escuchaba las predicaciones, las disertaciones y grupos que hacemos también de otras cosas de sanidad interior y otras cosas que trabajamos. Y en medio de eso, en algún momento yo estaba hablando y él empezó a participar. El tema le llegó. No, ¿qué tal? La familia no es nada. La familia es un descarados. Y muy descarados, sí. Imagínate, me echaron de la casa. ¿Y por qué te echaron? No, yo no sé. Ah, bueno, yo sí les robaba las cadenas. No, yo con hartas ganas de vicio. Yo les pedía prestado y ellos te lo prestaban. No, pues yo, en mi mente yo los pedía prestado, pero eso era robar. A medida que el tiempo pasó, en un momento donde él empezó a contar sus cargas, y hubo una reunión tan especial donde aprendió a perdonarse, le pidió perdón a Dios y se perdonó. Para mí fue hermoso en estos días verlo con su familia. Su familia lo visitó. Estamos haciendo todo un trabajo. Otro compañero lo está haciendo más, un psicólogo. Él trabaja con su familia y nosotros estamos trabajando con él, y pudimos sentarnos primero el compañero psicólogo con ella, después nosotros como pastores nos sentamos, o me senté con la familia, y logramos. Las puertas las estamos organizando, hay muchas cosas que organizar, hay muchas heridas que sanar primero para que cuando él llegue él no pueda ser destruido, él mismo o su propia familia, por falta de perdón. Estamos trabajando. Dios nos va a dar la victoria. Pero hoy él ríe, juega. Esta mañana estábamos y yo pedí un voluntario para algo y dijo y yo lo miré, pero él nunca decía, nunca hablaba, y los demás compañeros, todos hemos visto su cambio, su risa, ya juega. Hay un compañero que va y les hace dinámicas, y la labor de él es ir y jugar con ellos, pero con el juego apoyarlos, y los resultados que hemos visto nos ha quebrantado. Un corazón muy sensible para las cosas de Dios, una persona que por su vida deseoso de Dios, pero decía, no, Dios conmigo no quiere nada. Es verdad, yo he conocido personas, ¿te acuerdas del joven aquel de 14 años que me decía, Dios no quiere nada conmigo? Como después de yo haber matado a más de 100, un joven de 14 años de Castilla. Dios no me ama. A un asesino, ¿cómo lo va a amar Dios? Dios nos ama a todos. Lo que Dios no quiere es que sigas asesinando. Qué bonito esta mañana. Yo miraba la vida de algunos de ellos y yo decía, vale la pena amar a Dios a través de estas almas. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me... hablando de su curación,
Qué bueno eres persona así. Pero posiblemente esa persona eres tú en esta hora. Y también Dios, porque yo no te conozco, ni siquiera te estoy viendo a través de esto, estás viendo la enseñanza. Tienes que entregarle esa carga al Señor. No cargues más con ese fardo en la espalda, con ese bulto. No eres capaz con él. Te está destruyendo. Entrégale la carga en esta mañana al Señor. Me dirás tal vez cómo yo lo puedo hacer, pastor. El primer paso es que tú te acerques a Dios. No te voy a decir que te acerques a la persona que dañaste primero, no. Acércate primero a Dios y experimenta el perdón de Dios en ti. Siente que eres perdonado y experimenta tu propio perdón. Y cuando estés preparado, desde ya, tienes que tener en tu mente y en tu corazón, ya. Tengo que acercarme y pedir perdón. Esto no es algo que vaya en un mes, 2 meses, 3 meses. Es algo que voy a hacer lo más pronto posible. Pero primero tienes que preparar tu vida y prepararte con el Señor. Y la primera preparación es colocar tu corazón en las manos de Dios. ¿Será que en esta mañana, ya todavía estamos de mañana así, le puedes decir al Señor, Dios mío, ay, necesito que me perdones? El hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y llegó para ser un obrero. Que ya su padre lo amó tanto que le entregó el anillo, la capa y le devolvió una posición. Yo quiero orar por ti en esta hora, pero quiero que tú, antes de que ore por tu vida, hables con Dios en este instante y le digas, Señor, gracias porque tú perdonas. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Yo reconozco que he fallado, que he herido a otras personas y que eso no me ha dejado tener ni experimentar paz. Lo único que experimento ahora es resentimiento y gran dolor. Dígaselo al Señor. Dios mío, en esta hora yo quiero colocar cada vida, cada persona. Yo sé que tú tienes todo poder y toda autoridad para perdonar. Mira, Señor, yo desconozco lo que está pasando detrás de esta pantalla, pero no es lejano a ti. Ayuda, Señor, allá en ese lugar, a estas vidas. Enséñales a experimentar el perdón. Enséñales, Señor, a recibir de ti tu amor. Tú nos has amado tan grande, tan grande, tan grande, que tu palabra dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por el perdón. Te necesitamos. Dígale al Señor en esta hora lo que está en su corazón. Dígale al Señor en esta hora, cuéntele su pecado, su falta. Y dígale al Señor, dame valor para acercarme a esa persona y pedirle perdón. Dígale al Señor. El Señor es especial. No hay nadie más especial que Cristo Jesús. Experimenta en esta mañana el perdón de Dios, tan precioso, tan grande. Una vez experimentado el perdón de Dios, vas a notar unos cambios en tu vida, el gozo de Dios, la alegría de Dios. Deja que Dios invada tu corazón. Ahora el segundo paso que vas a dar es colocarte la meta de ir donde aquella persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y te vas a poner, en este momento hemos entrado a la presencia de Dios y te has puesto en paz con Dios. Necesitas ponerte en paz con esta persona o personas que has herido. El Señor te va a dar la fuerza. No tengas temor. Y vas a experimentar mucho más. Pero no te puedes quedar así. Debes de empezar a tener una vida devocional con Dios. Y hablar de una vida devocional con Dios es encontrarte con Él cada día a través de esta santa palabra. Casi en todo hogar en la Biblia, ¿cierto? Abre la Sagrada Escritura y empieza a dejar que ella te hable en las mañanas, en las tardes o en las noches.
Antes de leerla yo te recomiendo que ores para que el Señor te pueda iluminar y mostrar. Y orar es muy fácil, orar es dialogar con Dios. Si alguien nuevo me está escuchando, pero no crea que esto es para alguien nuevo, hay hermanos que nunca leen la Biblia, que no tienen una vida devocional con Dios, no tienen una vida de oración. También es para ti. En este momento necesitas crecer. Y cuando crecemos en fe, crecemos para Dios.